Es importante para comenzar a hablar de este tema, entender que cuando uno habla de milagros y cuando uno habla de sanaciones, pues se mete en un tema que hay que saberlo abordar, porque son muy importantes los milagros en la iglesia, ¿sí? En la iglesia del primer siglo y en la iglesia de hoy. Son muy importantes porque la palabra nos dice que son señales, es decir, que señalan algo, que nos señalan una verdad. Cuando alguien se para delante de nosotros y nos habla acerca de algo, eh, pues en ocasiones, si nos pide creer en eso, pues pedimos evidencias, pedimos comprobaciones. ¿Sí? Es lo menos que podemos hacer. Y entonces, eso lo hacemos con cualquier teoría, eso lo hacemos cuando alguien nos propone un negocio, pedimos datos, pedimos cosas que nos muestren que efectivamente lo que nos están proponiendo o lo que nos están pidiendo que creamos es cierto. Y obviamente pasa lo mismo cuando hablamos de verdades de salvación, es decir, cuando hablamos de religión. Queremos pruebas, queremos evidencias, lo cual no quiere decir que, que vamos a tener todas las evidencias y pruebas que queremos, pero sí vamos a tener evidencias y pruebas de que lo que se nos está diciendo es cierto. Hay evidencias históricas, hay evidencias arqueológicas, pero también hay una gran evidencia, y es la más grande de las evidencias, que son los hechos de Dios. La gran evidencia de que lo que se está diciendo cuando se nos predica el Evangelio es verdad, son las vidas, las cosas que pasan, que han pasado y que siguen pasando en la vida de todos aquellos que creen. Y entonces por eso es muy normal que en los grupos de oración y es muy normal que en las iglesias se saque un espacio para los testimonios. Es muy importante esto. ¿Por qué? Pues porque cuando alguien nos habla acerca de lo que Dios ha hecho en su vida, eso nos permite tener ciertas certezas, eso nos permite tener cierto fundamento de fe, porque precisamente esos hechos de Dios en nuestra vida y en la vida de los demás terminan siendo evidencia de la verdad que creemos. Por eso es que la palabra dice que nosotros somos testigos, y los testigos son los que hablan acerca de lo que otro hizo. En un juicio, cuando alguien es un testigo y lo citan al juicio, es porque esa persona tiene un testimonio que contar, porque vio algo, porque oyó algo, porque sabe algo. Y entonces finalmente los testimonios que nosotros damos son acerca de lo que otro ha hecho en nuestra vida, de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Las obras de Dios son evidencia de algo. Las obras de Dios son importantes, claro, porque transforman vidas, pero más allá de transformar esas vidas, son algo que nos señala que la verdad de la que se nos está hablando es realmente verdad. Entonces, finalmente, los milagros son fundamentales porque los milagros son evidencias que respaldan el evangelio para que podamos entender que lo que tenemos enfrente es verdad, es real, ¿sí? Es claro que algunas de las cosas que Dios hace podrían tener explicaciones diversas. La gente podría darle explicaciones diversas, porque Dios, por ejemplo, restaura paulatinamente matrimonios, por poner un ejemplo. Y entonces es probable que alguien diga, sí, pero tal vez un psicólogo con una buena terapia también hubiese podido ayudarles. Claro, es probable que Dios también utilice ese tipo de medios, ese tipo de instrumentos, por ejemplo, la psicología, para ayudar a un matrimonio, así como también utiliza a los médicos para sanarnos de ciertas maneras, pero hay otros tipos de hechos que no tienen explicación, y eso es a lo que le llamamos un milagro. Hay otros tipos de hechos que parecieran ir en contra de las leyes naturales, que parecieran ir en contra de lo que racionalmente podríamos explicar. Y eso es a lo que llamamos las obras milagrosas o los milagros. Todo lo que Dios hace es la obra de Dios, pero dentro de esas obras hay milagros. Son inexplicables, no se podrían haber dado de otra manera, no se podrían haber dado sin la intervención divina. Y entonces
son especialmente importantes porque nos permiten claramente entender que eso tuvo que haber sido obra de Dios y por lo tanto tienen una alta importancia como evidencia de que lo que tenemos enfrente es verdad. Entonces eso es lo primero. Hoy vamos a hablar de un milagro, pero los milagros, la palabra nos los presenta como señales. Cada que se habla de un milagro, tenemos que entenderlo como algo que nos señala una verdad espiritual. En este caso, es muy importante entender que este milagro que Dios hace a través de Pedro y de Juan le transforma la vida a un cojo mendigo, que ya vamos a presentarlo, pero fundamentalmente nos debe transmitir la idea de que Dios está respaldando a Pedro y a Juan y por lo tanto el mensaje que él ha puesto en su boca es verdad, es verídico. El evangelio que están predicando ellos es verídico y estas obras o estos hechos que estamos estudiando son evidencias, soporte que Dios da para respaldar esa verdad que está siendo anunciada. Entonces, esa es la gran importancia de las señales, esa es la gran importancia de los hechos de Dios. También tienen peligro. También cuando hablamos, como vamos a hablar hoy, de un milagro, hay un peligro intrínseco. ¿Por qué? Porque claro, respaldan una verdad, pero resulta que, a veces nos ponen a pensar en que esas cosas que Dios hace tendrían que ser una regla. Por eso es muy importante entender que los milagros señalan algo. Por ejemplo, voy a adelantarme un poco a lo que vamos a encontrarnos en el texto, pero esto que pasa aquí, este texto que vamos a estudiar hoy, que es la curación milagrosa de un cojo de nacimiento, reúne a una multitud que, claro, se pone curiosa por ese hecho milagroso que ocurrió. Y entonces prepara esa multitud para un sermón de Pedro que viene a continuación. Después de esta curación milagrosa viene otra predicación de Pedro. Y esa predicación tiene oyentes. Y esos oyentes, ¿por qué están ahí a la expectativa de lo que va a decir Pedro? Por este milagro. El haber acontecido este milagro pone curioso a la gente que se pregunta cómo este tipo que era ciego de nacimiento ahora camina. Los reúne curiosos y ahí se les presenta una verdad. Entonces, no quiero que desconectemos esas cosas. La palabra nos presenta los milagros con un propósito particular y es que nos preparan para entender una verdad espiritual porque los milagros señalan. Pero tienen un peligro y es que nos llevan entonces a veces a pensar en que son una regla. Es decir, que Dios siempre actúa de esa manera. Y entonces, a veces, cuando la gente se para y cuenta los testimonios, que es muy importante porque es una evidencia, nosotros los entendemos como regla de Dios y entonces esperamos que pase exactamente de la misma manera en nuestras vidas. Y cuando a veces no pasa de la misma manera, entonces empezamos a pensar que Dios funciona para unos, pero no funciona para otros. Comenzamos a pensar que Dios tiene preferidos, que Dios tiene hijos preferidos. Y entonces, a veces, este hablar de los milagros y de los hechos milagrosos de Dios tiene que hacerse dando las plenas claridades de cuál es su importancia, pero también entendiendo que está ese peligro si no se aclaran de manera adecuada, porque entonces vamos a terminar pensando que lo que mucha gente pregunta, ¿por qué no funciona conmigo? Porque si milagrosamente Dios sanó a aquel, no lo hizo con mi hijo. Porque si milagrosamente Dios sanó las finanzas de aquel empresario, no lo hizo con mi negocio. Porque si milagrosamente Dios hizo tal cosa, no lo hizo en mí si yo también se lo estaba pidiendo. Eso pasa cuando la predicación del evangelio se concentra en demasía en obras milagrosas sin darles el contexto adecuado. Este texto nos da ideas claras al respecto
de estos dos aspectos. Este texto nos da ideas claras al respecto de la importancia de este hecho milagroso y de la importancia de aclarar adecuadamente cómo se dan esos milagros para que no necesariamente los llevemos a entender como reglas. Esta es una de las muchas curaciones hechas por los apóstoles relatadas en el libro de Hechos. Nos vamos a encontrar con varias y obviamente no están en Hechos de los Apóstoles todas las curaciones que se presentaron en esa iglesia del primer siglo. Muy seguramente Lucas seleccionó algunas de estas obras milagrosas y muy seguramente fueron seleccionadas debido a su efecto, debido a la conexión que tienen con el sermón que viene a continuación. Vamos entonces a leer el texto y vamos entonces a comenzar a conversar. El texto que vamos a conversar en la noche de hoy es Hechos de los Apóstoles 3, versículos 1 al 10. Dice así: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento. Voy a retomar. Hechos 3, 1 al 10. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna a los que entraban en el templo. El cojo, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocieron que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Vamos entonces a comenzar a conversar sobre este texto, y para empezar es importante ver cómo Lucas, como buen historiador, comienza describiéndonos una escena, dándonos claridades del contexto, como para que entendamos exactamente cómo se desarrolló esto, como una especie de crónica en donde se nos relata, se nos describe bien qué es lo que está pasando allí. Entonces sabemos que Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, que era la hora de la oración. Habían dos personajes principales, Pedro y Juan, iban juntos. Si uno revisa el Nuevo Testamento, tanto los evangelios como Hechos de los Apóstoles revelan que Pedro y Juan eran muy cercanos. El evangelio de Lucas, por ejemplo, en el capítulo 5 nos da a entender que ellos eran socios en el negocio de la pesca antes de que fuesen llamados a ser discípulos. Estaban en las barcas pescando y se conocían desde antes de que Jesús los llamara. Ambos eran pescadores. Pero no solo eso, sino que Pedro y Juan, más Jacobo, pues más Santiago, que era el hermano de Juan, esos tres, Pedro, Santiago y Juan, componían lo que nosotros llamamos el círculo íntimo de Jesús, o el círculo de los tres, o el círculo cercano de Jesús. ¿Por qué se les llama el círculo cercano? Pues porque Jesús tenía 12 apóstoles, pero habían tres
que lo acompañaron en ciertos momentos. Por ejemplo, cuando Jesús fue al monte de la transfiguración y se transfiguró al frente de algunos de sus discípulos, no lo hizo al frente de todos, lo hizo al frente de estos tres. Entonces estos tres eran como los más cercanos a Jesús, eran los más íntimos, y ahí estaba entonces Pedro y Juan. Cuando uno revisa el Evangelio de Juan por allá al final, cuando se está preparando la Pascua, precisamente Jesús le confió a sus más cercanos los preparativos de la Pascua. Y según el Evangelio de Lucas, aquellos a los que Jesús les pidió que prepararan la Pascua era este círculo íntimo, Pedro, Juan y Santiago. También cuando vemos que Jesús es arrestado, todos los discípulos se dispersaron obviamente por miedo, pero los evangelios nos relatan nos muestran a dos que siguieron a Jesús hasta el patio del sumo sacerdote. Y los evangelios nos permiten ver que tanto Juan como Pedro entraron al patio del sumo sacerdote. Juan sabemos que entró porque era conocido del sumo sacerdote, y Pedro sabemos que estaba allí pues porque se estaba ahí calentando las manos en el fuego con los demás, con los soldados romanos, incluso cuando se dio el tema de la negación. Pero también cuando vemos los relatos evangélicos de la resurrección, Pedro y Juan iban juntos y fueron los primeros en visitar la tumba después de la resurrección. Y también cuando vemos Hechos de los Apóstoles, nos vamos a encontrar a Pedro y a Juan viajando juntos y ministrando juntos. Entonces el Nuevo Testamento nos presenta a estos dos muy cercanos. Desde antes de conocer a Jesús se conocían, durante el ministerio de Jesús tenían cierta cercanía, y luego, cuando empieza la era eclesial, siguieron teniendo una relación cercana, viajando juntos y ministrando juntos. Entonces no es raro que aquí se nos presente a Pedro y a Juan, yendo juntos al templo a la hora de la oración. Lo otro que nos presenta Lucas es que nos dice qué estaban haciendo. Subían al templo a la hora novena, que era la hora de la oración. Y ese verbo que utiliza Lucas es interesante porque no nos da a entender que fuese simplemente una acción de ese día. Cuando nos hablan de ese tiempo imperfecto, cuando nos dicen subían, nos da a entender que solían hacer esa acción con frecuencia. Entonces, al parecer, Pedro y Juan solían ir a orar juntos. Pedro y Juan solían visitar el templo juntos. Estuvieron siendo formados juntos con Jesús, y ahora, después de que su maestro ascendió y bajó el Espíritu Santo y están ellos tienen que continuar ese ministerio, lo hacen juntos, oran juntos, se apoyan. Entonces, este relato de Lucas nos permite entender que precisamente ellos tenían, al parecer, unos hábitos de oración conjunta. Iban juntos al templo a la hora novena. La hora novena son las 3 de la tarde. Los judíos cuentan las horas desde el amanecer, desde las 6 de la mañana. Por lo tanto, cuando nos dicen la hora novena, se refieren a nuestras 3 de la tarde. Las 3 de la tarde era una de las horas de la oración, pero aparte de eso, las 3 de la tarde era la hora del sacrificio del atardecer. Recuerden que en el judaísmo se hacen sacrificios constantemente, y esos sacrificios son los sacrificios para pedir perdón por los pecados del pueblo. Ese es un ritual que fue abolido en el cristianismo. ¿Por qué? Porque nosotros no necesitamos más sacrificios de corderos. Nosotros tenemos un sacrificio de nuestro Cordero Pascual, que es Jesucristo, que es único y es total, perfecto y suficiente por todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros. En el judaísmo, no, en el judaísmo se sacrifica constantemente corderos para el perdón de los pecados, para hacer este tema de que los pecados estén allí en el cordero, y después, al sacrificarlo, ese sea el pago del pecado, que es la muerte. Y entonces eso se hacía en la tarde, se hacía a las 3 de la tarde. Entonces las 3 de la tarde no solamente era una hora de oración normal, sino que era la hora del sacrificio del atardecer. Por lo cual menciono esto, porque es importante entender
¿por qué había tanta gente? ¿Por qué después se aglutinaron tantos en la predicación que viene siguiente de Pedro? Más adelante vamos a estudiar otra predicación de Pedro y nos vamos a dar cuenta que había una multitud, allá había una multitud grande. Y entonces uno puede preguntarse, ¿por qué había tanta gente? En la predicación anterior, pues era porque era Pentecostés, pero aquí, ¿por qué había tanta gente? Todo el mundo iba a orar a esa hora. Pues resulta que efectivamente el hecho de que sea el sacrificio del atardecer hacía que se agolparan multitudes en el templo. Este día, en su camino al templo, como parecía que lo hacían cotidianamente, pasó algo distinto, y es que se encontraron con un hombre cojo, un cojo de nacimiento. Eh, al parecer su caso no tenía esperanza. Esa era una aflicción que los médicos de la época no sabían curar. Y entonces aquí es donde empieza a ser una señal milagrosa de alto impacto. Empieza una señal milagrosa en el sentido de que estamos hablando de algo que era imposible, que la medicina de la época no podía tratar. Era una enfermedad, vuelvo y repito, congénita. Es decir, no cojeaba porque tuviese fracturado un hueso, no cojeaba porque tuviese atrofiado algún tendón por algún accidente y entonces se podía simplemente remendar o curar. No, era una enfermedad congénita. Algo pasó en su formación, en el vientre de su madre, algo pasó en términos genéticos, algo pasó congénitamente y este hombre nació cojo y toda su vida estuvo cojo. La medicina de la época no tenía cura para esa situación, por lo cual era un hombre que en ese sentido no tenía esperanza. Y entonces, ¿qué pasaba con este tipo que no tenía ninguna esperanza en términos de esa aflicción? Pues seguramente su cojera era fuerte, porque una cosa es que nos hablaran simplemente de un cojo que camina y entonces simplemente camina con cierto desperfecto, pero Lucas narra la vida de este cojo o narra la situación alrededor de este cojo de una manera particular. Y es que a este cojo lo ponían. Vean que la manera como nos cuenta la historia de Lucas es interesante. A este cojo lo ponían cada día en la puerta de la hermosa. Pareciera que no podía moverse por sí solo. Pareciera que el término cojo queda un poco chico. Pareciera que de pronto era un hombre tullido, que su aflicción, que su enfermedad no le permitía valerse por sí mismo, y entonces a otros les tocaba llevarlo hasta la puerta y colocarlo allí. Y lo colocaban allí porque su rutina diaria era mendigar allí en ese sitio, mendigar todos los días ahí en esa puerta llamada La Hermosa. Muy seguramente su enfermedad, el hecho de que no pudiera valerse por sí mismo, también le imposibilitaba ejercer un trabajo por el que recibiera una paga y entonces, pues, tenía que mendigar. Y entonces lo ponían cada día. Vean que esa expresión es interesante. Primero, saber que lo ponían. Pero segundo, es muy interesante que Lucas nos dijera que no estaba ahí ese día solamente, sino que lo ponían cada día. Esa era la rutina del cojo. Ese era su pan de cada día, estar ahí todos los días pidiendo limosna. ¿Por qué es importante saber eso? Porque es que cuando está ahí cada día, resulta que muy seguramente ya no destacaba tanto. Muy seguramente ya simplemente era un tullido que era parte del paisaje del templo. Era parte del mobiliario del templo. Es muy probable que la gente ya no se impresionara tanto al verlo. Muy probable que lo hubiesen visto ahí durante toda su vida, ya estaban acostumbrados, ya era parte del paisaje. Muy probablemente alguien, si tenía que describir el templo en ese sector, era normal que dijera que hubiese una rampa y que había una puerta y que había un cojo, un tullido ahí en esa puerta, porque
porque resulta que no estaba ahí de cuando en cuando, estaba ahí todos los días. Y entonces, eh, es acerca de ese hombre que Lucas nos está hablando. Un tipo que muy probablemente ya no resalta, es un tipo que ya pasa desapercibido, que está todos los días en el mismo lugar, que no tiene mucha esperanza, que no se vale por sí mismo, que lo tienen que poner allí, que tiene que pedir limosna, etcétera. Estaban en una puerta del templo, en la puerta llamada La Hermosa, y muy probablemente ese era el lugar ideal para pedir limosna. Los mendigos en Palestina solían escoger 3 ubicaciones. Cuando uno revisa el Nuevo Testamento y algunos libros de la época, encuentra en los relatos que tienen que ver con mendigos, que normalmente esos relatos ubican a esos mendigos en 3 lugares: en las casas de los ricos, en los caminos principales y en el templo. Y de esos 3 lugares, el lugar más frecuentemente citado cuando se habla de un mendigo es el templo. Al parecer el templo es el mejor sitio para pedir limosna. Habían multitudes que llegaban a ese templo, y fuera de esas multitudes llegaban con una disposición particular, porque llegaban con la disposición de impresionar a Dios por su piedad. Llegaban con la disposición de ponerse a cuentas con Dios. Si habían tenido algún desliz, algún pecado, querían ponerse a buenas cuentas con Dios. Y en muchas ocasiones ese asunto de impresionar a Dios a través de la piedad, pues tiene mucho que ver con dar limosnas. Una de las maneras de hacer eso es dar limosnas a los pobres. Y entonces la gente tiene el ánimo de dar dinero cuando se está en el templo. En otras ocasiones hemos hablado por ahí de un tango famoso en el que un mendigo experimentado le está dando consejos a un mendigo amateur, un mendigo novato, y precisamente le está diciendo dónde se tiene que ir a pedir limosna. Y este mendigo experimentado le habla particularmente de 2 lugares: un cementerio y el templo, un cementerio y las iglesias, porque al parecer cuando la gente está afectada y es tocada por la muerte, pero cuando también va a ponerse a finas cuentas con Dios o va a una disposición de tener una cercanía mayor con Dios, pareciera que ese asunto de la piedad es una de las cosas que resaltan, y entonces la gente tiene un ánimo mayor al respecto de dar dinero cuando está en la iglesia, cuando va a la iglesia, cuando está en el templo, que en otros lugares. Esa es la razón por la cual muy probablemente de esos 3 lugares el templo era el mejor sitio para mendigar. Entonces este tipo estaba en el sitio adecuado. Pero fuera de eso, no estaba en cualquier parte del templo, estaba en la Puerta la Hermosa. Y la Puerta la Hermosa era una puerta que separaba el atrio de los gentiles del atrio de las mujeres. El templo de Jerusalén pues tiene diferentes espacios. Tiene un espacio que es el llamado patio o atrio de los gentiles, que es hasta donde pueden llegar los no judíos, y también tenía otro espacio que era el atrio de las mujeres. Esos 2 espacios eran separados por una puerta que era inmensa, y era una puerta ornamentada, muy decorada, muy lujosa, y esa era la Puerta la Hermosa. Era igual que las otras puertas del templo, pero particularmente acerca de esta puerta, el historiador judío Josefo habla un poco y nos dice que era una puerta que estaba hecha de bronce corintio y que era tan grande que se necesitaban 20 hombres para moverla. Y entonces, imagínense el tamaño de eso, de una puerta decorada con bronce corintio, y entonces este hombre estaba en un lugar perfecto para pedir. Una gran puerta que impresionara, una gran puerta en donde uno se sienta pequeñito, en donde uno sienta la inmensidad de aquello a lo que se está acercando, que arquitectónicamente esa es el efecto que tienen los templos. La inmensidad de las iglesias precisamente tiene un efecto sobre nosotros. Cuando nosotros entramos nos sentimos más pequeños, y suele de inmediato tener un efecto en nosotros de sentirnos pequeños y hacer silencio, que es muy probablemente una disposición adecuada al momento de entrar en el templo. Entonces este hombre estaba ahí,
no en cualquier parte del templo, en una puerta inmensa que necesitaba 20 hombres para moverse, en una puerta decorada, en una puerta que muy probablemente reflejaba una gran majestuosidad. Y era allí en donde estratégicamente estaba el cojo o el tullido de nacimiento, y muy probablemente con la intención de generar el máximo efecto en aquellos que por allí pasaran, para poder tener obviamente más limosna. Esa es la escena. Pedro y Juan van pasando por allí, y allí está este hombre del que nos habla Lucas en este texto. Lo que a continuación nos dice Lucas es que cuando Pedro y Juan pasaron por ahí, fueron vistos por este tullido. Y cuando el tullido vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogó que le diesen limosna. Y entonces estaba ahí atento a ellos, esperando que le diesen dinero, rogando piedad en forma de dinero, sin darse cuenta pues que lo que estaba a punto de recibir era muy distinto y mucho mayor. Ese es un contexto general. Vean que Lucas todavía no nos ha dicho qué pasó, pero nos permite entender ciertas cosas. Lo que hablamos desde la primera semana que empezamos a abordar Hechos, es un libro escrito con una óptica muy historicista. Entonces nos relata contextos que nos permiten entender un poco aquel suceso que allí se desarrolla. Hasta ahí solamente nos viene contextualizando, describiéndonos la escena. Pero en ese contexto ocurre algo. En ese contexto ocurre un milagro, una señal. Y esa señal tiene 4 aspectos que Lucas considera importante destacar. Lo primero es que nos dice que Pedro y Juan fijaron los ojos en él y le dijeron, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo, mas Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Lo primero que al parecer Lucas nos cuenta de eso que pasó, y que Lucas es probable que se lo hubiesen contado o que lo haya presenciado, lo primero que le interesa rescatar es que era inesperado. Pedro y Juan pasaron por ahí, fijaron los ojos en él, le dijeron míranos, y él les estuvo atento esperando recibir de ellos algo. Pero Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, lo que tengo te doy. Él no esperaba ese milagro. Él estaba esperando piedad en forma de dinero. Él no esperaba que lo que tenía ahí al frente podía darle una respuesta a su necesidad, mucho más allá de darle una simple moneda. Nos habla entonces Lucas de Pedro y de Juan, que en respuesta a esos lamentos de aquel mendigo, cojo mendigo, pues fijaron los ojos en él. Vean que ahora hice mención de algo que es interesante con este otro detalle que nos da Lucas. Cuando nos dicen que un cojo estaba ahí todos los días, es importante que Lucas nos diga estaba todos los días, porque precisamente cuando está todos los días es difícil que uno se fije en él. Por ahí hubo un experimento que mostraban en un barrio. Había un gran árbol y en algún momento talaron ese árbol. Cuando talaron ese árbol de raíz, lo cortaron de tajo, claro, quedó un vacío. Y cuando la gente pasaba por ahí notaba algo raro, y solamente a partir de ahí decían el árbol. Es decir, notaron el vacío, notaron el cambio, notaron lo que era distinto, notaron aquello que les era extraño. Porque al parecer nuestro cerebro, como capta tantas cosas al tiempo en el día a día, nuestro cerebro casi que está diseñado para ignorar cierta parte de toda esa información que percibimos. Y lastimosamente, la información que se nos hace más familiar, el cerebro se va acostumbrando a ella y entonces no le ponemos tanto cuidado. Por eso es importante uno a veces poner más atención
y descotidianizarse, porque cuando uno siempre anda por los mismos lugares, pues se da cuenta que hay un montón de detalles que le pasan desapercibidos. Es muy probable que pasara esto mismo con el mendigo que estaba ahí todos los días. Pero Pedro y Juan se fijaron en él. Pedro y Juan le pusieron atención. Y ese le pusieron atención, lo resalto tanto porque en el texto griego hay un término que no se utiliza mucho, que es el término atenizo. Ese es el término que se utiliza acá para dar la idea de que fijaron en él los ojos. Y el otro lugar en el que se utiliza este término atenizo es en el primer capítulo de Hechos, cuando los discípulos están allí con Jesús y Jesús asciende y ellos se quedan fijamente mirándolo, con toda la atención mirando al cielo porque su maestro se está yendo. Cuando los ángeles les dicen, hombres galileos que están mirando, de la misma manera en que lo vieron ir, así va a volver. Pero imagínense uno cómo miraría, con cuánta atención uno miraría a su maestro, a Jesús, que está siendo elevado al cielo, que se está yendo al cielo, que está ascendiendo. Y ese mismo término para describir esa atención es el término que utiliza Lucas para mostrar cómo los discípulos, Pedro y Juan, se fijan en un hombre que está ahí todos los días. Todos los días lo ven. Por eso es interesante también que Lucas nos pone un verbo que nos da a entender que no es que Juan y Pedro fueron ese día. Pareciera darnos a entender que Pedro y Juan subían todos los días. Es probable que ya se hubiesen acostumbrado a ese mendigo, pero ese día le pusieron atención. Y le pusieron atención tanta como se le pone atención a la ascensión del Señor. Eso es muy importante. Eso es muy importante en el sentido de que a veces nos volvemos tan religiosos y estamos tan metidos en los misterios espirituales y en la contemplación de asuntos espirituales que es fundamental, que no tratamos con la misma atención, con la misma dedicación, que en el mismo esmero que tratamos esos asuntos, no tratamos nuestras relaciones horizontales, es decir, nuestra relación con el otro. Lo que esa devoción nos debería llevar a hacer con los demás. En este caso, esa misma atención, esa misma atención de fijar los ojos frente al Señor, la tuvieron estos para fijarse en alguien que tenía necesidad, para fijarse en alguien que en ese caso necesitaba de su atención y de su generosidad. Entonces, Pedro y Juan, fijándose en él, le ordenaron, míranos. Y Lucas nos habla de un hombre que los miró como con mucha expectativa. Lucas nos dice que él les estuvo atento, esperando a recibir de ellos algo. Esa es una actitud muy interesante, esa es una descripción muy interesante. Cuando alguien, imagínense cómo estaría este hombre que Lucas nos dice, los miró esperando recibir algo. Como cuando alguien entonces se queda mirando de tal manera que el que lo está describiendo, la manera como lo describe es, los mira esperando de ellos algo, los mira esperando recibir algo. Es decir, los estaba mirando con expectativa, los estaba mirando con necesidad, los estaba mirando con la ilusión de que ahí iba a pasar algo. Pero fuera de eso, estaba esperando cualquier cosa. Es muy interesante que Lucas diga, estaba esperando recibir algo, porque a veces la actitud de un mendigo es esperar algo, esperando recibir cualquier cosa que me den está bien para mí, lo que sea. Y esa es precisamente la actitud del mendigar, cuando ya no se tiene un deseo claro, sino que cualquier cosa que me den está bien. Y él esperaba entonces recibir algo. Y hay una respuesta de Pedro, no tengo plata ni oro. De manera pues que esperar, esa mirada de expectativa fue muy clara para Pedro.
lo está mirando con la expectativa de esperar recibir algo, pero era claro que lo que quería este hombre era algo material, plata, oro, dinero. Y entonces Pedro fue muy claro, no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo, te doy. Muy seguramente eso fue una respuesta inesperada. Muy seguramente se preguntó qué podrían darle estos dos hombres que fuese más valioso que el dinero. ¿Qué podía haber más allá? Eh, Obviamente eso tiene mucho que ver también con nuestras situaciones diarias. Eso tiene mucho que ver con nuestra manera de acercarnos al Evangelio. Y eso tiene mucho que ver con nuestra manera de esperar señales y milagros, que claro, ya sabemos que son fundamentales y que es la manera como Dios también da soporte a su palabra y a sus verdades, pero, pero esos milagros en ocasiones eh, que nosotros estamos esperando son pañitos, son soluciones momentáneas y no las soluciones definitivas. Lo que estaba esperando este hombre era dinero que le ayudaría momentáneamente a pasar una noche más cómoda, a comer en esa noche, pero obviamente no cambiaría para nada su situación. Si Pedro le da dinero a este hombre, pues le permitiría comer, le permitiría muy probablemente tener un lugar donde hospedarse, pero al otro día tendría que igual ser llevado a esa puerta la hermosa a mendigar, porque esa era la tragedia de su vida. Pero, pero Dios normalmente, pues, tiene algo que va mucho más allá de nuestras expectativas. Dios ve donde obviamente nosotros no somos capaces de ver, y entonces este hombre que esperaba simplemente dinero recibe más de lo que hubiese podido soñar, recibe más de lo que hubiese podido entender que fuera posible. No esperaba para nada eso. Y eso es interesante a veces con las señales. A veces nosotros nos engolosinamos pidiéndole algo a Dios y queremos algo y esperamos recibir algo y lo miramos esperando recibir algo con esa actitud que muy probablemente tenía ese mendigo, pero, pero una de las cosas interesantes en el obrar de Dios es que suele ser inesperado, suele ser algo que va mucho más allá de lo que nosotros podríamos haber soñado que fuera posible. Eso es lo primero que nos dice Lucas acerca de esta señal. Pero lo segundo es que esta señal no se da en un nombre cualquiera, no se da en nombre de Pedro y de Juan. Esta señal se da en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y entonces el texto lo continúa Lucas diciendo que después de que Pedro y Juan, de que Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, le dice en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Como ven, aquí hay un asunto de propósito. Y es, esta señal tiene todo el propósito de mostrarle a ese mendigo y al pueblo que a través de este milagro pudiese ser llamado en términos de atención acerca del nombre de Jesús de Nazaret. La palabra que está predicando Pedro y Juan es que ese al que ustedes mataron es el Mesías. Ustedes vienen esperando al Mesías hace mucho tiempo. Recuerden la predicación que acabamos de estudiar. Ustedes vienen esperando al Mesías. El Mesías era el personaje constantemente esperado en el pensamiento judío. Y cuando llegó no lo entendieron y cuando llegó no lo reconocieron. Y entonces Pedro y Juan están predicando que ese Mesías tan esperado ya había llegado. Y a Pedro le toca explicar que en el Antiguo Testamento hay claras evidencias, hay claras anuncios al respecto de que ese Mesías iba a morir y que ese Mesías iba a resucitar y que ese Mesías iba a ascender a los cielos. Y entonces ellos están predicando que ese Mesías era Jesús de Nazaret. Murió porque fue anunciado que iba a morir. Resucitó porque fue anunciado que resucitaría. Y ascendió a la diestra del Padre hasta que él pusiera a sus enemigos por estrado de sus pies, así como fue anunciado.
Y entonces aquí hay una señal que está soportando que esa verdad es verdad. Está dando soporte para que se quede claro que Dios respalda ese anuncio que ellos están predicando. Esa es, una, esa es la gran importancia de que cuando Pedro mira a este hombre y le dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, le dice tajantemente, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. La señal se hace en el nombre de Jesucristo. Es muy probable que ese nombre no fuese totalmente desconocido para este mendigo. Acabamos de decir que este hombre estaba todos los días en el templo. Jesús predicó varias veces en el templo. Y entonces, algo acerca de Jesús debió haber escuchado. Es muy probable que incluso lo hubiese visto. Pero resulta que la situación de este mendigo, tullido, no había cambiado por Jesús. Es probable que lo hubiese escuchado y su situación no cambió. Es probable que lo vio y su situación no cambió. Entonces es muy seguro que este tipo no consideraba que ese tal maestro que se autodenominaba Mesías, hijo de Dios, fuese un hombre sincero y que estaba diciendo algo digno de ser atendido y que fuese verdad. Es probable que también se había enterado de que ese tal Jesucristo había sido crucificado por blasfemo y que entonces estaba enterado de toda esa situación. Y entonces muy seguramente debió ser desconcertante que Pedro usara el nombre de ese tipo, el nombre de Jesucristo de Nazaret. ¿Qué significa hablar o decir algo en nombre de Jesucristo de Nazaret? En el nombre de significa en virtud del carácter, en virtud de la autoridad, en virtud del poder de Jesucristo. Es decir, cuando se habla en nombre de Jesús, es que se va a hacer algo en consonancia con la voluntad de Jesucristo. Es que se va a hacer algo que sería lo que Jesucristo haría si estuviese ahí. Es que se va a hacer algo no por mi carácter, no por mi autoridad, no por mi poder, sino por el carácter, la autoridad y el poder de Jesucristo. Por eso es que Jesucristo, a través del Espíritu Santo, obra. Por eso es que Dios, a través del Espíritu Santo, obra y su poder se manifiesta a través de instrumentos pecadores. Cuando una persona ora por otra y pasan cosas en su vida, el que está orando es Dios. Y esa persona que oró y que fue instrumento para que ocurriera el milagro, también es pecadora. También necesita de la gracia de Dios día a día, porque obviamente esa persona no es la excepción. Todos somos pecadores. Y entonces, claro, ese milagro se da no por el carácter de esa persona, se da por el carácter, la autoridad y el poder de Jesucristo. Cuando se dice en el nombre de Jesucristo, se está actuando en correspondencia con la voluntad de Dios. Se está actuando según la autoridad y el poder delegado de Jesús. No es en nombre propio, no es por mi carácter decidido o por mi vida santa, es por la autoridad y el poder que delega Jesús. Eso es muy importante porque cuando a veces nos acercamos a este tipo de textos, esas palabras a veces terminan siendo entendidas como una especie, como una especie de palabras mágicas de un hechizo, que entonces no tienen mucha diferencia al ocultismo. Así como en un hechizo, un encantamiento, alguien diría, voy a simplemente por poner una ilustración cómica,
referirme a los cuentos de niños, así como una bruja dice abracadabra y ocurren cosas, porque es lo que el encantamiento, las palabras mágicas del hechizo. Asimismo, entonces, entendemos en el nombre de Jesús. Y entonces, en muchas ocasiones, sin actuar en correspondencia con lo que haría Jesús, sin ser llamados a hacerlo por la autoridad de Jesús, la gente utiliza estas palabrejas como una especie de encantamiento. En el nombre de Cristo, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y resulta que entonces en ese sentido no estarían muy distantes a las palabras mágicas de un hechicero, de una bruja, de un encantamiento. Nada tiene que ver con eso. En el nombre de Cristo Jesús significa que en mi vida obviamente hay una relación con Dios y entonces actúo conforme a lo que Dios me está llamando a hacer. Y por eso actúo no en nombre propio, sino en nombre de aquel que me está llamando a hacer esa acción. Significa entonces hacerlo conforme a la autoridad y el poder que delega Jesús. Es muy probable, claro, que Pedro hubiese visto a Jesús sanar muchas veces y ahora, cuando el Espíritu Santo es el que actúa a través de instrumentos humanos, porque estamos en la era eclesial, entonces actúa en el nombre de su Señor. Sabe que de ninguna manera es Él el que tiene ese poder, es Él el que tiene algo especial, sino que es el Espíritu Santo actuando a través de Él, y entonces en el nombre de su Señor le ordena a aquel mendigo tullido, anda. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Fue algo que no se esperaba el mendigo y fue algo hecho en el nombre de Jesús. Pero hay un asunto tercero, y es que en el versículo 7 Lucas nos dice, y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Fue un asunto instantáneo. Imagínense la confusión del mendigo cuando les estuvo mirando, esperando recibir algo, y Pedro les dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. ¿Qué me va a dar? Esa confusión no duró nada. Esa confusión de inmediato desapareció, porque lo tomó Pedro por la mano derecha y le dijo, levántate y anda. Y al momento, instantáneamente, se le afirmaron los pies y los tobillos. La cura fue instantánea. ¿Dios actúa de manera gradual? Sí. Dios actúa en ocasiones de manera gradual. Pero claro, como hay señales particulares que es importante que causen un efecto fuerte, porque están señalando una verdad espiritual, porque están reuniendo una multitud para que sepan que la verdad que va a ser presentada es verdad. Entonces, en esas ocasiones es fundamental que esa señal sea instantánea. Y esa es la razón por la cual, cuando vamos a la palabra, las curaciones que encontramos de Jesús fueron instantáneas. Cuando el centinela romano le dijo, sana, a aquel que está en mi casa, mi hijo, y él le dice, voy a ir a tu casa, y le dice, no hay tiempo. Yo hablo y se me obedece. Solamente una palabra tuya basta. En ese momento en el que Jesús le dice, listo, está sano, dice el texto que desde ese mismo momento, aquella persona en aquella casa sanó. Cuando llegó este hombre a su casa y le dijeron que estaba sano, él preguntó desde qué momento empezó a sentirse mejor, y cuando le dijeron la hora, dice el texto que este hombre hizo cuentas y dijo, ese fue el momento en el que Jesús lo dijo, instantáneo. Todas las curaciones de Jesús son instantáneas. Cuando sana al ciego de nacimiento fue instantáneo. ¿Por qué? Pues porque es una señal. Por eso se les llama señales, porque ahí lo más importante es que nos
nos dirigen la mirada hacia una verdad espiritual. Y por eso es muy importante que tengan un efecto fuerte. La Biblia no conoce nada o no nos dice nada acerca de curaciones progresivas. Que Dios actúa de esa manera, claro, pero las señales particularmente de las que se nos habla en la palabra están dirigidas fundamentalmente a generar un efecto claro hacia una verdad espiritual. Y por lo tanto, cuando uno las revisa, no hay curaciones progresivas. Aquí ni siquiera se le tuvo que enseñar a caminar al tullido, al ex tullido, al ex cojo. Ni siquiera se le tuvo que esperar a que empezara a dar unos pasos inseguros, unos pasos de cierta timidez. No, aquí no hubo eso de que fuese gradual, que sus piernas empezaran a fortalecerse. Aquí se nos dice que no tuvo ni siquiera que recibir soporte al principio, sino que se le levantó y al momento empezó a caminar. Al momento recibió la coordinación y el equilibrio necesario para poder caminar normalmente. Eso fue al instante. Por eso es que este tipo de señales llaman mucho la atención. Por eso es que son las utilizadas para apuntar a una verdad espiritual. Dios actúa progresivamente en algunos casos, claro, pero cuando hablamos de estos milagros, normalmente si vemos lo que nos relata la palabra, veremos que las curaciones progresivas tienen cierto efecto, un efecto distinto, un proceso que Dios también hace en nuestro carácter, y entonces es una manera de Dios actuar con nosotros y en nosotros por lo que quiere producir en nosotros. Pero también hay otros casos como este del que estamos hablando, en donde es instantáneo por el efecto que quiere producir en otros, en los que están viendo, en los que están escuchando y en los que escucharán a futuro de eso que ocurrió. No es gratis entonces que en nuestras iglesias y en nuestros grupos también los testimonios más impactantes son en los que ocurren cosas instantáneas, en los que alguien tenía cierta enfermedad y de un momento a otro le hacen los exámenes y no hay nada por ningún lado y el médico dice, no me explico qué pasó, pero ya ese tumor no está. Instantáneo. Cosas de esas adicciones que se terminan de un minuto para otro, son cosas que obviamente nos impactan y son evidencias claras de que Dios actúa en nuestra vida y en la vida de los demás, y son evidencias claras que nos están señalando una verdad. Por eso el efecto es fundamental, que sea un efecto fuerte hacia una verdad espiritual. Por eso cuando esté en la iglesia o cuando esté en un grupo de oración y se le presente un testimonio fuerte, un testimonio de estos en donde uno sabe que no hay otra manera, sino que tuvo que ser Dios, pues es fundamental saber que la Biblia nos presenta este tipo de milagros como una señal que dirige nuestra mirada hacia una verdad espiritual. Por lo que no debemos quedarnos allí solo en ese milagro, debemos obviamente sorprendernos y agradecer a Dios por ese milagro, pero nuestra atención debe ser dirigida hacia una verdad espiritual, y es la existencia de Dios, su real obrar en nuestras vidas, y que lo que se nos está predicando en esa iglesia, que es la buena nueva de que Jesús es el Mesías, es real, verdades espirituales. En este caso, precisamente Lucas nos está mencionando un hecho que llama la atención y que tiene un efecto grande. ¿Por qué? Porque es instantáneo. No tuvo nada de progresivo, no tuvieron que esperar que el cojo aprendiera, sino que instantáneamente se le afirmaron sus pies y comenzó a caminar. Pero no solamente comenzó a caminar,
No fue simplemente que pudiera dar unos pasos, pero que se le dijera, no, de a poquito vas a ir recuperando la movilidad, de a poquito haz un poquito de ejercicio para que tus tendones se fortalezcan, para que esos músculos que deben estar atrofiados cojan fuercita. No, esto fue completo. Pedro le tomó de la mano, levántate y anda, le tomó de la mano, se levantó y no solo andó, sino que dice Lucas a continuación en el versículo 8, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo andando y saltando. Pedro no tuvo que encargarse de tomar la mano de este mendigo para ayudarle a caminar. Cuando sintió que tenían fuerza sus pies y sus tobillos, saltando, se puso en pie y anduvo. Los síntomas desaparecieron por completo. No tuvieron que sostenerlo porque cojeaba. Al contrario, no le bastaba con andar, sino que entró al templo saltando. Tenía muy seguramente una emoción que no tenía límites y entonces no le bastó caminar, tenía que saltar para experimentar eso que ni siquiera decir que hace tiempo no experimentaba, sino para experimentar eso que nunca había experimentado, porque recordemos que este era una enfermedad congénita, una enfermedad de nacimiento. Ahora, no solamente Lucas nos habla de la escena y de la señal, ya sabemos qué era lo que pasaba, quién era este cojo de nacimiento y mendigo, sino también ya sabemos que fue una señal que Lucas nos la describe como inesperada. Lucas nos dice que se hizo en el nombre de Jesús de Nazaret. Lucas nos dice que aparte de eso fue instantánea y que fue completa. Ese tipo de señales son precisamente aquellas que, como les menciono, tienen una altísima importancia. Todas las obras de Dios tienen importancia, obviamente, pero estas tienen una alta importancia porque tienen un efecto fuerte en términos de atraer la atención y de representar una evidencia, en términos de que la verdad espiritual que se presenta es cierta, ¿sí? Pero recuerden que esa importancia, les dije al principio, que solía ir acompañada de un peligro. Y es que consideramos en ocasiones o tomamos en ocasiones esas señales milagrosas como regla, como que Dios siempre actúa así, como que si Dios lo hizo allá, ¿por qué no lo va a hacer acá? Y claro, Dios no tiene límites, si lo hizo allá, lo puede hacer acá, pero resulta que no son regla. El peligro de esas señales milagrosas y el peligro de esos testimonios que son fundamentales en la iglesia porque son la evidencia de que Dios actúa y de que la verdad espiritual que se nos está transmitiendo es real, eso que es tan importante a veces tiene el peligro de que si no se presenta adecuadamente puede llevar a que la gente se pregunte, como suele preguntarse constantemente en conversaciones con muchos amigos en la fe, encuentro la misma pregunta o la misma expresión, porque Dios conmigo no funciona, porque si lo hizo en la mamá de aquel, no lo hizo en mi mamá, porque si actuó de tal manera en la vida de este, no lo hizo de la misma manera en mi vida, porque el enfermo de mi casa murió y en cambio el de la casa del lado fue sanado milagrosamente. ¿Por qué no conmigo? Ese es el peligro de cuando entonces las obras milagrosas no se entienden en el contexto adecuado y se toman como regla. No porque Dios no lo pueda hacer, sino porque Dios actúa de muchas maneras. Dios actúa de maneras sobrenaturales, pero también actúa a través de instrumentos naturales. Y entonces hay que entender que las señales milagrosas de Dios, pues tienen unos propósitos específicos y son siempre conforme a la voluntad de Dios. Si uno revisa la historia de la iglesia primitiva, que es la que estamos estudiando, la iglesia del primer siglo, la que nos relata Lucas en Hechos, vamos a encontrar no solo esta sanación, sino que vamos a encontrar muchas otras. Pero también estaría mal que no contextualizáramos este texto que estamos abordando hoy
en términos de que la sanidad milagrosa constituyó un suceso muy probablemente poco común en la iglesia primitiva. Claro, en Hechos vamos a encontrarnos cosas como que la gente sacaba a los enfermos y solo con que la sombra de Pedro los tocara quedaban sanos. Sí, pero a veces esos textos terminan haciendo mucho eco y no le ponemos atención a otros textos. Por ejemplo, cuando lleguemos al capítulo 9 de Hechos, vamos a estudiar una sanación muy interesante, porque es la sanación de Eneas. Pedro, Dios a través de Pedro sana a Eneas. Y resulta que la sanación de Eneas, en ese momento nos vamos a dar cuenta que generó un revuelo tremendo. Y muy probablemente en ese momento vamos a conversar al respecto de que si las sanidades hubiesen sido tan comunes en aquella época, no habría representado un suceso sensacional. Si hubiesen sido tan comunes, ¿qué habría sido tan sensacional al respecto de la sanación de Eneas? Hubiese sido una más. En su momento, cuando lleguemos al capítulo 9, nos vamos a dar cuenta que la curación de Eneas ocasionó que todos los que vivían en esa región creyeran en Jesús como Mesías. Todos los que vivían en la región de Eneas se volvieron al Señor. Vean que fue una señal que llamó la atención al respecto de una verdad espiritual. Es probable que no todos los de esa región fueron sanados milagrosamente, sobrenaturalmente, pero sí todos fueron llamados a creer en una verdad espiritual. Si la curación milagrosa fuese tan común en aquella época, es muy probable que no hubiese generado ese revuelo tan grande. Pero también tenemos que estar atentos a otros relatos del Nuevo Testamento en donde podremos darnos cuenta que la sanación milagrosa no necesariamente era la regla general, ni siquiera en esa iglesia del primer siglo. Por ejemplo, Pablo, si uno lee la segunda carta a Timoteo, nos dice que Pablo dejó a Trófimo enfermo en Mileto. Dios no lo sanó a través de Pablo. Muchas personas fueron sanadas a través de Pablo. Muchas personas fueron sanadas por el Espíritu Santo a través de Pablo. Pero cuando nos habla Pablo en la segunda carta a Timoteo de Trófimo, nos dice que le tocó dejarlo enfermo en Mileto. Es decir, no es que dependiera de la efectividad del instrumento. Entonces a todo el que le ponía las manos Pablo se sanaban, en cambio había otros que no funcionaban tanto. No, el mismo Pablo en ocasiones imponía manos sobre los enfermos y estos sanaban porque eso iba acorde a la voluntad de Dios. Pero también, por ejemplo, en el caso de Trófimo, Pablo, lo tuvo que dejar enfermo en Mileto. ¿Por qué? Pues porque esa era la voluntad de Dios. También cuando vemos el consejo que Pablo le da al mismo Timoteo, en la primera carta a Timoteo, Timoteo presentaba algunos problemas médicos, al parecer unos problemas estomacales, unos problemas digestivos, y el mismo Pablo le aconseja a Timoteo que vaya a donde el curandero local. Que utilizara unos métodos que se utilizaban en la época, que vaya y tome vino. En ese caso, el vino era una bebida que podía ayudarle a esos males digestivos que tenía. Si en la iglesia hubiese entonces ese sanador que imponía las manos sobre todos y todos se sanaban, es muy probable que Pablo le hubiese dicho, pues anda a la iglesia a que te curen. Pero entonces no podemos entender las cosas desde un extremo en el que no seamos conscientes de que Dios actúa en nuestras vidas de manera milagrosa. Lo hacía en esa época y lo hace hoy. Y por eso es que hoy podemos darnos cuenta con constancia que obra en nuestra vida y obra en la vida de los demás a través de los testimonios que escuchamos,
pero eso tampoco nos puede llevar a entender eso como una regla. Y desde el Nuevo Testamento, desde la iglesia del primer siglo, nos queda claro que en algunas ocasiones Dios actúa a través de remedios. En algunas ocasiones Pablo le tocó dejar enfermo a uno de sus amigos. Pablo le recomienda a su discípulo amado Timoteo que se tome algo para esos problemas digestivos que tiene. ¿Por qué? Porque resulta que no necesariamente la señal milagrosa o la curación milagrosa es la regla, ni era la regla. Entonces, eso tiene siempre que dejarse claro cuando conversamos y cuando la Biblia nos permite acercarnos a textos que nos hablan de una curación milagrosa o de cualquier tipo de milagro. Para que la importancia de esa curación y de ese milagro precisamente nos lleven a la verdad espiritual, pero que eso no nos lleve a lo que yo llamo el peligro de hablar de los milagros descontextualizados, y es que la gente termina con la idea de que Dios tiene hijos especiales, de que Dios funciona para otros, pero para mí no, de que entonces yo no soy tan valorado por Dios porque no actúa en mí como actúa en la vida de otro. Y en el mismo Nuevo Testamento nos podremos dar cuenta que Timoteo, un grande en la fe, pues tenía una enfermedad y le tocó tratarse como se trataban en aquella época los males estomacales. Entonces, eso es fundamental, abordarlo desde esas dos orillas, para que su importancia no se vea menguada por ese posible peligro de aproximarnos a estas señales milagrosas sin contexto. Esta señal milagrosa particularmente, pues tuvo consecuencias. Y entonces, los siguientes versículos del texto los utiliza Lucas para hablarnos precisamente de las consecuencias que tuvo este relato. Y alabando a Dios, entró el cojo al templo, saltando y alabando a Dios, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo de la Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Entonces, la primera consecuencia que ocurre ahí es algo en la vida del mendigo, gozo. Este tipo no solamente caminó, sino que entró al templo saltando y alabando a Dios. A esa hora, muy probablemente en ese templo había un ceremonioso ritual de sacrificio de la tarde, y ese sacrificio fue interrumpido y fue desgarrado por los gritos de alegría y por los gritos de alabanza y por el agradecimiento que tenía este tipo por lo que acababa de pasar en su vida. Esto que le pasó generó en él un deseo de agradecimiento, generó un gozo que es el deseo de Dios para todos sus hijos. Recordemos lo que Jesús dejó plasmado allí en el Evangelio de Juan, capítulo 15, cuando le dice a sus discípulos: todas estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea cumplido. El propósito de todas estas cosas que nos dice Jesús, el propósito de todo esto que Jesús nos está enseñando, es para que el gozo de Jesús esté en nosotros. Es para que podamos tener ese gozo, esa paz y ese gozo que sobrepasa todo entendimiento. Eso es lo que experimentó este ex cojo, ex mendigo. Muy probablemente empezó a trabajar y fue gozo. El obrar de Dios en nuestra vida produce gozo, no solamente asociado por lo que pasó, en este caso la curación milagrosa, sino también muy relacionado con que este hombre reconoció quién era el Mesías, y entonces lo primero que hizo fue entrar al templo y reconocer que era Dios el que estaba detrás de esta obra. La segunda consecuencia fue alabanza y adoración a Dios. Todas las señales milagrosas obviamente tienen una causa, y esa causa es Dios. Que utilice o no instrumentos intermediarios humanos está de más.
todas tienen una misma causa y es Dios. Y ahí se genera una alabanza y una adoración sincera. Es muy probable que la simple participación en algún ritual religioso no garantice la verdadera adoración, sino hay un sentir real de alabanza y agradecimiento a Dios. Es muy probable que en aquel día, a la hora novena, en donde estaba toda esa multitud en el templo, no solamente por la hora de la oración, sino por el sacrificio de la tarde, la alabanza más genuina, la alabanza más sincera, la adoración más sentida fue la de este hombre. Cuando la palabra dice, Dios busca adoradores en espíritu y en verdad, precisamente nos habla de aquellos que no solamente adoran como una repetición de un ritual que ha sido demandado de nosotros, sino aquellos cuya adoración y cuya alabanza es algo que brota de su corazón por el reconocimiento de lo que Dios es y de lo que Dios hace en nuestra vida. Pero hay una tercera que la voy a mencionar porque es precisamente el abrebocas del tema que vamos a ver dentro de 8 días. Y entonces, aunque el texto de hoy va hasta el versículo 10, voy a leer el versículo 11, porque el versículo 11 es el inicio del tema de dentro de 8 días, pero es una consecuencia de este milagro. El versículo 11 dice, y teniendo asidos a Pedro y a Juan, cogiéndolos, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo, atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llamaba Salomón. La introducción del texto que sigue es ese relato de Lucas que nos dice, estaba el cojo, el ex cojo, cogiendo a Pedro y a Juan. Y entonces, claro, como era cojo de nacimiento, como todos le conocían, todos los que habían ido a esa hora al templo a orar y al sacrificio de la tarde estaban atónitos. Y entonces, ¿qué hicieron? Concurrieron hasta donde estaban ellos en el pórtico que se llama de Salomón. Es en ese pórtico en donde Pedro va a dar la segunda predicación que queda registrada en el libro de Hechos, que fue lo que Dios utilizó para reunir a toda esa gente que va a escuchar esa verdad espiritual, una señal milagrosa. Este hombre que ya no era cojo, está ahí con los discípulos, Pedro y Juan, y todos estaban atónitos. El versículo 10 da dos descriptores maravillosos. Estaban asombrados y estaban llenos de espanto. No sabían qué era lo que tenían ahí enfrente. Estaban espantados por lo que había sucedido. Entonces, vean que hay una tercera consecuencia. No solamente el mendigo experimentó gozo, no solamente otra consecuencia fue la adoración y la alabanza, sino que ese milagro fue un testimonio para el pueblo. Fue una señal. Fue un testimonio de que lo que se iba a hablar a continuación era real. Lo que se iba a hablar a continuación no era vana palabrería, sino que estaba acompañado de hechos portentosos de Dios. El poder de Dios manifiesto a través de dos instrumentos humanos que pueden entonces servir, eso puede servir de evidencia para que después ellos, al escuchar aquella verdad que iba a ser proclamada, supieran que esa verdad que estos dos hombres estaban proclamando era respaldada por Dios a través de esos hechos que acababan de percibir. Hubo un arrebato de alabanza de ese mendigo, muy probablemente ese arrebato y esos gritos y la manera como entró saltando en el templo, pues asombró a todo el mundo, le llamó la atención a todos los que estaban allí reunidos, y entonces todo el pueblo le vio andar y todo el pueblo le vio saltar alabando a Dios, y entonces fue un testimonio muy público.
Y entonces reconocieron que era el mismo que se sentaba todos los días, ni siquiera se sentaba solo, y no que lo tenían que poner todos los días en la puerta del templo llamada La Hermosa. ¿Y qué pasó con las multitudes? Se llenaron de asombro. ¿Qué pasó? Este tipo era el cojo de toda la vida. Este tipo era el que nació cojo, lo conocemos desde pequeño y era cojo. Todos los días estaba ahí en la misma puerta, mendigando. ¿Qué fue lo que pasó? Se llenaron de espanto y de asombro. Se había realizado un milagro y la realización de ese milagro era innegable. Todos le conocían enfermo y ahora todos le veían andar y saltar alabando a Dios. Una enfermedad congénita que todos conocían, ahora es una sanidad milagrosa que todos estaban viendo, que todos estaban evidenciando. Habían visto al mendigo sentado en la puerta durante muchos años, todos conocían la condición de este hombre y ahora estaban viendo su nueva condición. Algo había ocurrido. Es interesante que incluso ni siquiera las autoridades judías pudieron negar que este milagro había ocurrido. En el capítulo 4 de Hechos, en el versículo 16, cuando lo estudiemos, vamos a ver una conversación que hay entre las autoridades judías, cuando las autoridades judías declaran, ¿qué vamos a hacer con estos hombres? ¿Qué vamos a hacer con Pedro y con Juan? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Literalmente, el versículo 16 del capítulo 4 de Hechos lo dice. Estaban preocupados. ¿Qué vamos a hacer con estos dos? Porque hicieron una señal. Fue notoria a todos los que moran en Jerusalén y no lo podemos negar. Como ven, ni siquiera las autoridades judías podían negar esto que ocurrió. Fue un testimonio público que atrae la atención del pueblo a una verdad espiritual. Dios ha diseñado milagros que actúan como señales para atraer la atención de muchos, nuestra atención propia, hacia las verdades espirituales que pueden llevarnos a la salvación. Esta curación hizo eso. Suple la necesidad, porque obviamente los hechos de Dios en favor de nosotros también suplen nuestra necesidad. Este hecho obviamente suplió la necesidad del mendigo y del cojo, más allá de sus expectativas. Las expectativas de este tipo era recibir dinero. Vio a Pedro y a Juan esperando recibir algo, y la manera como actuó Dios en su vida superó, como siempre, todas las expectativas que podemos tener. Nuestra visión es miope en comparación con la visión que tiene Dios en términos de planes para nuestra vida. Pero no solamente se queda ahí, sino que esta señal milagrosa atrajo la atención del gentío que estaba reunido ese día en el templo. Y entonces toda esta gente concurrió al templo de Salomón, y ese fue el escenario ideal, la condición ideal para la siguiente predicación de la era eclesial que quedó registrada. Esa vamos a abordarla dentro de 8 días. Para concluir, vean que al igual que en la primera predicación que estudiamos hace algunas semanas, Dios allí en esa primera predicación de Pedro provee una introducción. La introducción que proveyó en aquella ocasión Dios fue el estruendo que se generó por la venida del Espíritu Santo, un viento fuerte, recio, un sonido fuerte y recio como de un viento, que atrajo la atención de todos, y cuando voltearon a mirar qué había pasado, veían a todos los discípulos hablando en sus propias lenguas, y también entonces se maravillaron por eso. ¿Quiénes son estos que están hablando en nuestra propia lengua? Y se acercaron a ver qué pasaba, y ahí estaba entonces el escenario adecuado para que Pedro predicó y 5,000 se unieron a la iglesia. Ahora hay una señal milagrosa que utiliza Dios, no solamente para proveer
para las necesidades de sus hijos, de aquellos que van a creer en Él, sino también para atraer la atención de muchos hacia una verdad espiritual. Esa es la razón, vuelvo y repito, por la que en la palabra los milagros se les llaman señales. Una señal es importante no en sí misma, sino por aquello que señala. Si vamos en la carretera y nos dicen curva peligrosa a 200 metros, pues lo más importante no es la señal, lo más importante es la curva peligrosa. Y la señal está para que le prestemos atención a la curva peligrosa. En este caso hay una señal milagrosa, importante, no solamente porque suple la necesidad de un cojo, un mendigo que creyó en Jesús, sino porque dirige la atención de muchos hacia una verdad espiritual que va a ser expuesta. Cuando escuchamos la palabra, cuando escuchamos predicaciones, al igual que cuando escuchamos cualquier cosa, requerimos evidencias. Y vuelvo y repito, hay evidencias históricas de que esto del cristianismo es real, hay evidencias arqueológicas de que esto del cristianismo es real, pero la mayor evidencia de la veracidad del evangelio son los hechos de Dios en nuestra vida y en la vida de los demás. Esa es la importancia de los testimonios, esa es la importancia de que nos contemos los testimonios, de que compartamos las obras que hace Dios en nuestra vida con toda la iglesia, pero sin perder de vista que esas señales milagrosas señalan una verdad espiritual, que eso es lo más importante. Puede que Dios no actúe en todos de la misma manera, por eso es que no pueden entenderse como regla. Aquí hubo una curación, pero a otros Dios no curó ni siquiera en esta iglesia del primer siglo de manera milagrosa. No es una regla. Sin embargo, todos los que son llamados a esa señal, todos los que son, ya su atención es llamada por esa señal para poner su atención precisamente en esa verdad espiritual, todos, si creen esa verdad espiritual, todos, sin excepción, si creen esa verdad espiritual, pueden ser salvos. Entonces, la importancia no está en la señal, sino en aquello que señala. No hay hijos preferidos por Dios, Dios no tiene hijos preferidos, pero Dios sí actúa de maneras distintas en todos los casos. En algunos casos es progresivo y no instantáneo, como fue en este caso, pero lo importante no es la señal, porque no siempre se va a dar la misma señal en todos. Lo importante es la verdad espiritual señalada y es una evidencia de que el evangelio es real, y todos los que atendamos esa señal y dirijamos nuestra atención hacia el evangelio y creamos las verdades espirituales allí contenidas, seremos salvos, porque la palabra claramente dice: todo aquel que crea en su corazón que Jesús es el Señor y lo confiese con su boca, será salvo. Asombrada la multitud por este milagro, por la curación de este cojo, pues se reunió en el pórtico que se llama de Salomón, que es el porche que rodea el patio de los gentiles. Ese es el mismo lugar donde Jesús pronunció el discurso del buen pastor, y allí no solamente están los discípulos, sino que el cojo permaneció con ellos. Era una prueba viva de que había ocurrido un milagro, y era una evidencia de que la señal que habían visto estaba diciéndoles algo, van a decirles estos hombres que es verdad. Esto que acabaron de ver es evidencia de la verdad espiritual que viene a continuación. Por lo tanto, no solamente es un milagro cualquiera, sino que, como todos los milagros, señalan a una verdad espiritual, y este generó el escenario propicio para que Pedro predicara a Cristo resucitado. Ese es el texto, o ese es el relato que vamos a estudiar dentro de 8 días. La predicación de Pedro, que viene a continuación de esta señal milagrosa.